Buenas noches. Antes de empezar, quisiera agradecer al doctor León Felipe García Lara su invitación a participar en esta sesión mensual del Colegio de Otología y Neurotología. Hemos escogido el tema de perspectiva quirúrgica en el manejo del paraganglioma del foramen yugular y quisiera en esta plática compartirles mi experiencia durante mi estancia en este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Centro Médico Nacional. El objetivo que me he propuesto para compartir con ustedes es demostrar la importancia del papel que desempeña el otólogo desde el punto de vista quirúrgico en el manejo de la patología neoplásica del foramen yugular. Aquí les muestro una fotografía de lo que significa el foramen yugular desde el punto de vista radiológico, y aquí está el tumor, y les presento este esquema de la base del cráneo donde les presento aquí el área de la fosa yugular, desde el punto de vista exocraneano y de la fosa yugular desde el punto de vista intracraneano en la fosa posterior. Eh, Cuando uno habla de patología del foramen yugular, generalmente uno piensa en el neurocirujano, pero desde luego que hay una participación muy importante del otólogo, en este caso nuestra, y del cirujano de cuello. El planteamiento es porque cuando hablamos de foramen yugular nos cuesta un poco de trabajo comprender cuál es la participación del otólogo, la del neurocirujano y el cirujano de cuello. Recuerden que el foramen yugular se encuentra en la base del cráneo y es la porción más alta de la porción cervical, por lo tanto el cirujano del cuello podría ser pues, un elemento importante. Tiene una parte intracraneana, aquí les pongo el caso del foramen yugular en la fosa craneal posterior, y una parte que tiene que ver con la región transtemporal, que corresponde a nuestra subespecialidad, nuestra especialidad manejarlo. Entonces yo creo que estamos en un límite en donde todas las tres especialidades tenemos una participación muy importante, y voy a destacar la importancia del manejo de esta lesión en un equipo multidisciplinario. Ahora toca pues ver el papel del otólogo desde el punto de vista quirúrgico en la patología del foramen yugular. Ahora bien, el foramen yugular, que es esta zona que les muestro aquí, está proyectada en este sitio. Es una zona que tiene un complejo anatómico muy especial. Aquí lo pongo desde el punto de vista de lo que veríamos en un paciente, pero miren ustedes la importancia de esta zona que corresponde justo a este sitio. Les pongo aquí este esquema y vean, cuando uno ve en el esquema el sitio del foramen yugular, este complejo anatómico que tiene que ver con músculos, aquí les represento el esternocleidomastoideo, el digástrico, la relación que tiene el yugular con la carótida interna, ahorita se los voy a mostrar más adelante, la mastoides, el conducto auditivo externo, el cuello y la base del cráneo. Pues representa un reto para todo cirujano entrar desde el punto de vista quirúrgico a esta zona. Les pongo ahorita esta fotografía para ejemplificar lo que nosotros vemos desde el punto de vista transmastoideo en relación a la fosa yugular. Miren ustedes, esta es una fotografía de una mastoidectomía en posición de pie. Ustedes pueden ver aquí el conducto auditivo externo, la caja timpánica, el nervio facial, la parte posterior de la cápsula óptica, el conducto horizontal, el superior, el posterior. Vean ustedes la relación que tiene toda esta zona con la carótida, con la carótida interna en este sitio y con la fosa yugular en este sitio, y la relación que tiene el facial con la fosa yugular. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta relación, porque aquí es donde nosotros tenemos una participación muy importante en la patología de esta zona que corresponde al área del foramen yugular. Lo pongo desde el punto otra vez intracraneal en la fosa posterior, es la relación desde el punto de vista de la comunicación de esta zona de la fosa yugular a la fosa posterior. La relación, pues, nuevamente de esta fosa yugular en este sitio. Ven ustedes la relación de este sitio y la relación que guarda con la carótida interna aquí. La relación de la carótida interna y de la yugula interna en relación con la cóclea. Aquí les presento la cóclea. Vean ustedes la relación con el nervio facial aquí, que va justo lateral a la posición del bulbo de la yugular. Aquí se encuentra esquematizado mucho mejor en una mastectomía la relación del nervio facial con el bulbo de la yugular. ¿Sí?
y la relación de esta zona, la parte intracraneana, con los nervios, bueno, con los agujeros muy importantes del conducto auditivo interno, la fosa yugular en su parte vascular, su parte nerviosa, y la relación de estos nervios, que es el 9, 10, 11, y más abajo del 12 del hipogloso, que justo va en este sitio que sale por canal del hipogloso en relación a esta zona. Toda esta información anatómica que les doy ahorita es muy importante para saber cómo es que desarrollamos el aspecto quirúrgico del abordaje a la fosa yugular para angiomas de este sitio. Nuevamente les pongo la relación del seno sigmoides, del bulbo de la yugular, la relación del nervio facial con relación al bulbo de la yugular, justo lateral al bulbo de la yugular, y la relación que guarda esta zona con la carótida interna. Quiero destacar también aquí muy importante, esto que ustedes ven aquí corresponde al nervio de Jacobson, que es el parte del plexo timpánico, por lo que les voy a mostrar en un momento dado. Y la relación del conducto auditivo externo con la caja timpánica y con el aspecto hipotimpánico en relación con esas estructuras. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un paciente con tumoración en el área de la fosa yugular o una tumoración en el oído medio desde el punto de vista vascular, pues importantísima la historia clínica. Pero una parte importante de la historia clínica en la exploración física es la otoscopía. Aquí les muestro la imagen otoscópica de lo que nosotros podríamos ver a través del conducto auditivo externo que corresponde justamente a este sitio, aquí y aquí, en la caja timpánica. Cuando vemos nosotros una otoscopía y vemos una tumoración retrotimpánica en ese sitio, en la porción anterior de la caja timpánica, pues la pregunta siempre es ¿de dónde viene esta masa? ¿No? Ya tenemos un cuadro clínico, que voy a hablar muy brevemente del cuadro clínico, pero ya tenemos un cuadro clínico caracterizado por hipacusia, un acúfeno pulsátil, y vemos por otoscopía una masa pulsátil. Pues esta masa pulsátil en esta zona puede ocurrir que, o sea, del plexo timpánico, en este caso el nervio Jacobson, y corresponde a un tumor del lomus timpánico, o puede ser relacionado con la carótida interna que se encuentra justo en este sitio, adelante, ¿sí? Que puede ser una malformación de la carótida interna, o más abajo y atrás pues pueden ser otras cosas. O sea, este conglomerado anatómico puede representar muchas lesiones en este sitio que se manifiestan por otoscopía. Les pongo nuevamente lo que vemos en la caja timpánica, y el entrenamiento del otólogo es muy importante para definir lo que está ocurriendo atrás de la membrana timpánica. Esta foto a mí particularmente me gusta mucho porque se puede apreciar la zona de la estía vascular. Ven ustedes qué bien se ven la vascularidad de la pared posterior superior del conducto que va hacia la membrana timpánica. Pero parte importante, y lo que quiero transmitir, es que a través de la transparencia de la membrana timpánica, nosotros debemos tener la capacidad de evaluar todas las estructuras tanto en el espacio como en la propia caja timpánica. Por ejemplo, aquí puedo ver el yunque, puedo ver el área de la ventana redonda hacia la zona de la trompa de Eustaquio. Entonces, cualquier lesión que ocupe la caja timpánica, yo debo de tratar de tener en mi mente la idea dónde está localizada, de dónde viene la posible tumoración, a qué corresponde, y después del punto utilizar la imagen necesaria, los estudios radiológicos, para poder confirmar mi sospecha diagnóstica. Entonces, les voy a poner nuevamente la otoscopía, y ahora les pongo esta misma otoscopía, pero en relación con un espécimen de hueso temporal que me da una idea general de lo que está ocurriendo atrás de la otoscopía, o sea, de lo que no vemos. Y nuevamente, en una otoscopía, pues veremos esta parte del yunque, el martillo, ¿sí? Esta parte de la articulación del yunque con el martillo no la vemos, y el espacio de la caja timpánica. Vean la relación que tiene la cóclea nuevamente con la carótida interna de la trompa de Eustaquio, la intersección interyugulo-carotidia, la espina yugulo-carotidia, la yugular interna, y cómo viene el seno sigmoides dando vuelta en este sitio, y la relación nuevamente, recalco, del nervio facial lateral a esta zona. Esta área, bueno, como ustedes la pueden determinar aquí, corresponde al conducto horizontal, el conducto superior y el conducto posterior. Con un poco de color, la relación nuevamente de esta zona de la cóclea con la carótida interna y la yugular interna. Entonces, como ustedes lo han podido ver,
Pues la participación nuestra en esta área en tumores que corresponden a este sitio, que lo que vemos por otoscopía podría ser nada más esto, bueno, pues podríamos estar viendo la importancia de nuestra participación desde el punto de vista quirúrgico en el foramen yugular. Somos esos tres los participantes en la patología de esta zona. Ahora bien, hablar de neoplasias del foramen yugular es un tema muy amplio. El diagnóstico diferencial generalmente en patología neoplásica de esta zona está generalmente entre esos tres, el paraganglioma, los schwannomas y los meningiomas. Y con mucho los paragangliomas es la patología neoplásica más frecuente. Pero también hay reportes de cordomas, quistes, linfangiomas, colesatomas, granulomas, carcinomas y condrosarcomas en este sitio. Ahora, hablar de paragangliomas ya específicamente, que es el tema que quiero tratar, es un tema muy amplio. Hablar sobre los aspectos clínicos nos llevaría toda una mañana. Hablar sobre protocolo de estudio también nos llevaría todo un tema. Entonces voy a enfocar algunas cosas sobre tratamiento, específicamente del tratamiento quirúrgico. El cuadro clínico, como lo mencioné hace un momento, está dominado por acúfeno pulsátil, por una hipacusia conductiva por ocupación de la caja timpánica, o bien una hipacusia neurosensorial cuando ya puede involucrar inclusive la parte de la córnea. Ustedes ya ven la relación que tiene ese tumor y cómo por sitios de menor extensión se puede extender. O puede tener afección a nervios craneales, como es el caso del séptimo, 9, 10 y 11 en este sitio. Ahora, no voy a tocar más que esta parte del cuadro clínico, porque ahora voy a presentarles algunas situaciones de imagen. Miren, si ustedes por otoscopía y ven esto, pero cuando ven, les pongo 6 casos importantes, nuevamente es de dónde viene la lesión, cuál es el diagnóstico y qué es lo que hay que hacer para estudiar el caso desde el punto de vista radiológico para manifestar exactamente la extensión del problema y qué es lo que hay que hacer con el problema. Les pongo este ejemplo que mencioné hace un momento de una lesión pulsátil en la región anterior inferior, otro en la porción anterior, en una membrana timpánica pues atelectásica, con una pseudomembrana aquí, con una placa de timpanosterosis acá, una lesión en el cuadrante posterior de la membrana timpánica que ya está protruyendo a través de la membrana timpánica, inclusive puede ocupar el conducto auditivo externo. Y vean ustedes cómo inclusive aumenta la vascularidad del conducto que irriga toda esta zona, o un tumor pulsátil que ocupa toda la caja timpánica, o otro tumor que ocupa solo la presión hipotimpánica tanto en el cuadrante anterior como en el cuadrante posterior y parece introducirse a este sitio de la trompa de Eustaquio, o un tumor que ocupa toda la caja timpánica y que modifica toda la anatomía de la membrana timpánica y ven todos estos vasos todos ingurgitados alrededor pues, de la membrana timpánica sobre el tumor. Y ahora bien, cuando tenemos esta otoscopía, pues pongo esta imagen abajo de la otoscopía para poder entender nuevamente este complejo anatómico que tenemos que observar atrás de la membrana timpánica. Y aquí está esta pues, lámina que corresponde al doctor Alberto Roton, que tiene unas imágenes magníficas de disección. Y ven ustedes, bueno, la relación de la caja timpánica, y nuevamente destaco la relación con la carótida interna, la yugular interna. Aquí estaría la cavidad glenoidea en relación a donde estaría la articulación temporomandibular, el área de la cápsula óptica, el nervio facial lateral al bulbo de la yugular, esa sería una mastodectomía. Y una cosa que quiero destacar aquí es este vaso. Este vaso corresponde a la arteria occipital, ¿sí? Que pasa medial a la punta de la mastoides en un surco a un lado del músculo digástrico, que es muy importante por los que voy a mencionar para determinar una cirugía que pueda preservar la irrigación del nervio facial de la arteria estilomastoidea, que es una rama de la arteria occipital. Nuevamente, esta fotografía, que particularmente una fotografía que me gusta mucho porque ilustra muy bien la importancia de este conglomerado anatómico, que es muy importante desde el punto de vista pues, anatómico, anatomopatológico, radiológico, etcétera, para evaluar un paciente.
y bueno, el sitio de la fosa yugular, el sitio de la carótida interna. Ahora, ya hablando del tumor de glóbulos de la yugular, les pongo este caso, es un tumor aquí por esquema en este sitio, sí, que por otoscopía podríamos ver esta zona con un cuadro clínico como el de ser referido. No todos los pacientes necesariamente tienen que cursar con afección al séptimo nervio o con afección a los nervios craneanos bajos, inclusive hay pacientes que tienen este tumor sin afección neurológica desde el punto de los nervios craneanos que he referido, solamente ocupación de la caja timpánica, y que pueden tener lesiones de este tipo. Ustedes vean aquí esta lesión que está en el área de la fosa yugular, que se extiende hacia el cuello, siguiendo la luz de la yugular interna, lateral al cóndilo del occipital, ¿sí? Con una porción intracraneana aquí. Vea la diferencia ya del agujero condilio, cómo se ve diferente este lado de este lado, aquí, en esta zona, ¿sí? Y ven aquí cómo debe de verse una fosa yugular normal en comparación con esto. Y desde el punto de vista intracraneano, vean ustedes este tumor que se va un poco hacia la fosa, hacia la fosa infratemporal, acá hacia alrededor de la carótida interna y a la fosa posterior. Ahora, cuando uno ve por otoscopia una lesión de este tipo, pues uno podría, y déjenme compararlo con esta imagen, ver una punta, la punta del iceberg, en donde tal vez no estamos viendo la parte más importante del tumor. Entonces, la parte importante del tumor puede ser esta zona, que como correspondería a esta zona de aquí, o con una extensión intracraneana como correspondería a esta zona de acá. Ahora, esta fase, pues, una vez que uno ve un tumor, que hace el diagnóstico tanto en la clínica, por otoscopía, y uno hace una evaluación neurológica completa del paciente y sobre todo los nervios craneanos periféricos, uno puede, más bien debe de evaluar desde el punto de vista radiológico para determinar varias cosas. Esta fase le hemos denominado la fase DDE, que significa diagnóstico diferencial y diagnóstico de extensión. Aquí les pongo un caso, una tomografía computada con un tumor en la caja timpánica que corresponde a un tumor glómico timpánico, justamente en el sitio donde va el nervio de Jacobson. Ese tumor corresponde también a un tumor de glóbulos timpánico que ocupa toda la caja timpánica y que se mete a la trompa de Eustaquio. Y ese tumor que les mencioné o que les mostré hace un momento, que corresponde a un tumor de la fosa yugular aquí, aquí, y que rodea la carótida interna aquí. Entonces es muy importante determinar pues, el diagnóstico diferencial y hacia dónde se extiende la lesión y el origen de la lesión. Entonces eso se hace desde el punto de vista tomográfico, desde el punto de vista de resonancia magnética, y cuando es necesario para fines de embolización o hacer algún procedimiento vascular, la resonancia, la angioresonancia. Una vez que ya uno tiene la fase clínica, la fase de exploración, los diagnósticos de imagen, y uno sabe el diagnóstico, ya ha hecho el diagnóstico diferencial y sabe la extensión del problema, usamos una clasificación para poder ubicar esta situación. Nosotros particularmente usamos la clasificación de la Cruz, existe la clasificación de Fish, desde luego que también la pueden utilizar, o la clasificación de Glasgow, que también se puede utilizar, pero esta clasificación me gusta mucho porque es muy sencilla y particularmente nos ayuda para no solamente identificar la extensión del problema, sino saber lo que vamos a hacer con respecto a la lesión desde el punto de vista quirúrgico. La clase 1 de esta clasificación corresponde a un globus timpánico, la variedad 2, la clase 2 a un tímpano-mastoideo, y la clase que nos interesa es la 3, 4 y 5, que corresponde al bulbo de la yugular, a la extensión de la carótida interna y al transdural. No voy a tocar el cráneo cervical y el vagal. Una vez que tenemos entonces ya clasificado el tumor, la duda es qué hacer. Ahora yo quiero o quisiera pedirles a todos ustedes que están viendo esta plática, que cuando tienen ustedes una lesión pues, de este sitio y han hecho un diagnóstico de extensión de esta naturaleza, con un tumor que tiene esas características desde el punto de vista geográfico, ¿qué harían? Si yo lo tuviera, pues siempre pensaría, bueno, ¿cómo me pueden quitar una lesión de este tipo? Se puede erradicar, hay que controlarlo, y uno generalmente piensa en morbilidad, porque todos los tratamientos tienen
beneficio, pero tiene también factor de riesgo. Ahora bien, cuando uno habla ya sobre tratamiento de lesiones de tipo vascular, pues uno piensa en monitoreo, tal vez piensa en radiación y desde luego que piensen en cómo erradicar el proceso. Déjenme platicarles algunas características de comportamiento de este tumor. Bueno, primero se trata de un tumor benigno en una localización anatómica crítica. Ya les mostré la base del cráneo, los nervios craneanos, en donde está ubicada la yugular interna, la carótida interna, la relación con la cóclea, la relación con el nervio facial, ¿sí? Son tumores altamente vascularizados y una parte muy importante, la célula clómica no, tumoral, perdón, no es radiosensible. Entonces ya esto nos da cierto parteaguas de lo que hay que hacer desde el punto de vista o el papel de la radioterapia en los tumores lómicos. Entonces la duda, pues otra vez es, ¿qué hacer con estos casos? Ahora, cuando hablo de localización crítica en el complejo anatómico, estoy hablando otra vez del oído medio y las relaciones que tiene con el oído medio, de estructuras neurovasculares, como es el caso del nervio facial, de los nervios craneanos 9, 10, 11 y 12, la propia yugular interna y carótida interna, elementos importantes desde el punto de vista de flujo arterial y flujo venoso del sistema nervioso central. Como dije, altamente vascularizado y en cirugía con un potencial de sangrado importante y de difícil control. Les planteo ahora esta situación. Yo en alguna ocasión, cuando tuve la oportunidad de oír a un neurocirujano, vi esta frase, la apunté, y esa es una frase que se le atribuye al doctor Harvey Cushing, pero plantea una situación muy importante, que decía, quisiera ver el día en que las manos del cirujano no fueran la parte más importante para resolver el problema. Porque uno sabe que entrar a una cirugía con este tipo de tumores, con esas características, en ese complejo anatómico, las manos del cirujano pueden causar también mucha morbilidad. Pero entonces, ¿qué hay que hacer con esos casos? Nuevamente repito, es monitorearlos, radiarlos con la idea de que no es una patología que se muera la célula tumoral con la radioterapia, o hay que operar, es buscar erradicar el problema. Y bueno, uno siempre llega a la conclusión de que el tratamiento, pues como todo en medicina, aunque hay una serie de reglas que nos pueden aplicar esta a cada paciente, hay que individualizarlo dependiendo de cada paciente, porque no es lo mismo un paciente joven con esta patología, un paciente joven con poca morbilidad o sin morbilidad desde el punto de vista quirúrgico, a un adulto mayor, 60, 70 años con esta patología con morbilidad. Las condiciones son totalmente diferentes. Ahora miren, cuando uno piensa en radioterapia, existen artículos y muchos en la literatura sobre el papel de la radioterapia en los tumores glómicos en los paragangliomas. Y hoy día hay muchas referencias que hablan sobre la resección quirúrgica abierta como primera línea de tratamiento. Y esto hay que tomarlo en cuenta, pero no erradica el problema. Son tratamientos de control. Aquí les pongo, por ejemplo, este algoritmo que se planteó en el artículo que les acabo de mostrar, que no lo voy a discutir todo porque no es el objetivo de la plática, pero miren, el mismo algoritmo habla sobre cirugía abierta en casos especiales, sobre radioterapia, sobre observación en casos especiales. O sea, no en todos se puede aplicar la misma regla de conducta, sino dependiendo de cada caso, uno tiene que tomar la decisión para decir, lo podemos erradicar con baja morbilidad, lo podemos tratar con radiación para control, o inclusive en algunos casos lo podemos observar y monitorear. O sea, hay que determinar cada situación en cada paciente. El objetivo, pues, es proporcionar control tumoral con baja morbilidad, pero yo quiero pensar también en proporcionar erradicación y control tumoral con baja morbilidad. ¿Por qué no? ¿No? La erradicación puede ser quirúrgica dependiendo de la experiencia del cirujano y de la habilidad del cirujano y de las posibilidades dependiendo de la extensión y de la misma morbilidad de la patología. Ahora bien, ya cuando uno piensa desde el punto de vista quirúrgico, esta vía de acceso desde el punto de vista de
de cirugía dependerá de la situación, tamaño y extensión de la patología. Ahora, ¿qué requisitos debe tener una vía de acceso para patología neoplásica? Pues primero, control de los márgenes del tumor. Y cuando uno piensa en fosa yugular, es posible tener control de los márgenes, es decir, puedo ver la patología en 360 grados para poderla erradicar. Cuando uno habla sobre control de las estructuras anatómicas vecinas en la fosa yugular, pues uno habla sobre control del conducto etéreo externo, control de la membrana timpánica, control de la cadena osicular, control del nervio facial, control del bulbo del yugular proximal y distal, de la rodilla externa de la carótida interna y control de los nervios craneanos 7, 9, 10, 11 y 12. Yo les mostré ya los esquemas, ¿sí? De dónde están ubicados los nervios craneanos bajos, la relación del séptimo nervio con el bulbo de la yugular, el bulbo de la yugular, tanto en la porción del seno sigmoides como en el cuello, la relación con la carótida interna. Entonces es muy importante entender desde el punto de vista quirúrgico. Ahora bien, ya cuando les hablé de la clasificación del doctor de la Cruz, pues bueno, cuando tenemos un tumor que por tomografía podemos determinar que no está más que en la zona del bulbo de la yugular, como podría ser el caso aquí plantado arriba a su derecha, bueno, pues es posible que la cirugía puede ser a través de la mastoides, controlar cuello con una transposición limitada del facial, es decir, pasar el facial hacia adelante para poder tener acceso al domo de la yugular, donde se origina en la adventicia un tumor localizado en este sitio. Pero cuando ya se hace más adelante el tumor y aborda la carótida interna, la rodea e inclusive la puede tomar, el tratamiento es hacer una fosa infratemporal. Y en el caso que se extiende hacia la fosa craneal posterior, un acceso transdural que es fosa infratemporal con un tiempo intracraneal. Ahora aquí ya les pongo el ejemplo de lo que hacemos desde el punto de vista quirúrgico y lo que representa este control de estructuras anatómicas y control de la tumoración en 360 grados. Miren ustedes a su izquierda, pueden ver el área de acceso de un abordaje infratemporal tipo ADFISH, que implica la mastoides, aquí está la punta de la mastoides, el conducto del digo externo hasta la pared anterior en donde se encuentra la cavidad glenoidea, la visión tanto de la fosa yugular, de la carótida interna y del nervio facial. ¿Sí? Ven ustedes, el agujero estilo mastoideo en relación a la fosa yugular nuevamente importante, por lo tanto, si podemos desplazar el facial hacia adelante y quitar toda esta porción ósea, podemos exponer el sitio y tener un control de márgenes en 360 grados con esta transposición del nervio facial. Entonces, implica otra vez control de márgenes, control vascular, carótida interna, seno sigmoides y yugular interna, y control neural, séptimo, 9, 10, 11 y 12 en este sitio. ¿Sí? Y para esto necesitamos manejar mastoides, nervio facial y conducto etéreo externo desde el punto de vista transtemporal. Ahora, ¿el tiempo transtemporal en qué consiste? Primero, cierre del conducto etéreo externo, es decir, eliminar el conducto etéreo externo para tener acceso a la zona. Aquí les pongo el ejemplo, el conducto etéreo externo, un ejemplo de una patología neoplásica en el bulbo de la yugular que se extiende hacia la carótida interna. Es la vía de acceso para tener control el cuello y la región transtemporal. Hacer una mastectomía básica, aquí les pongo el ejemplo de la mastectomía aquí en este sitio para exponer la posición del nervio facial. Hacer un receso del facial extendido para tener control de todo el nervio facial. Hacer una disección del nervio facial desde el ganglio geniculado hasta el agujero estilo mastoideo. Amputar la punta de la mastoides. Eliminar la pared posterior del conducto etéreo externo del anillo timpanal y cadena osicular. Y hacer la transposición del nervio facial. Exponer el seno sigmoides, tanto para tener control proximal y distal de este vaso. Y aquí les pongo la comparación en esquemática de un tumor del glomus de la yugular en este sitio, ¿sí? Antes de la cirugía, y un esquema con una transposición del facial cuando hemos eliminado toda esta porción de la mastoides, punta mastoidea, para exponer el tumor en control
de márgenes, control vascular y control neural. Aquí les voy a poner ya ahora los ejemplos de un caso clínico. Pero este es un oído derecho. Les pongo ya aquí la mastoides, el conducto auditivo externo seccionado, el conducto auditivo externo aquí, el conducto externo en la piel se diseca de toda el área cartilaginosa, se vierte, se saca por la luz del conducto auditivo externo y se puede cerrar en este sitio. Y se puede rotar un colgajo anterior para hacer un sitio cuando esto ya se hizo una eversión para cerrar este sitio. Nosotros, aparte de hacer el colgajo músculo periósteo para cerrar esta zona, botamos un colgajo, ¿sí?, de aquí hacia atrás, pero ponemos fascia para provocar un cierre hermético para prevenir fugas de líquido cefalorraquídeo. La mastoidectomía básica, que implica una mastoidectomía completa, viendo la punta de la mastoides, aquí la pared posterior del conducto y la punta de la mastoides, exoletomizar el seno sigmoides. Un paso más adelantado de esta mastoidectomía para esqueletonizar todo el nervio facial. La ranura digástrica es muy importante porque siguiendo la ranura digástrica podemos localizar la zona del agujero estilomastoideo. Recuerden ustedes que continuando la ranura digástrica y descubriendo el hueso y el periósteo de esta zona, donde el periósteo gira 90 grados, tenemos el agujero estilomastoideo. Entonces podemos tener control sobre el facial ya en este sitio. Aquí control de la cápsula óptica aquí, la pared posterior del conducto, la caja timpánica, y abrir este receso en toda esta zona para aislar el conducto auditivo externo aquí y tener control también sobre el conducto auditivo externo. Aquí les ofrezco ahora este ejemplo de la mastectomía en un paso más adelantado, el seno sigmoides, ya el nervio facial, ya hemos quitado pues, la pared superior y la pared posterior del conducto, hemos quitado ya martillo y yunque, ¿sí? Tenemos la punta de la mastoides, ya tenemos el seguimiento de toda la ranura digástrica en este sitio, aquí va a estar el agujero estilomastoideo, y ven ustedes este nervio facial ya rodeado por tumor en este sitio, aquí. Y aquí este paciente no tenía parálisis facial preoperatoria. En una posición ya más adelantada, todo el nervio facial ya disecado, este corresponde ya al anillo fibroso que se encuentra en la zona del agujero estilomastoideo, en la región estatemporal, este que corresponde al músculo digástrico, y vean la relación de este tumor ya aquí ya parcialmente resecado, en esta zona que corresponde a la fosa yugular y aquí la carótida interna. Si transponemos el nervio facial hacia adelante, aquí lo cubrimos con un poco de tejido que se encuentra en el colgajo anterior para tener el facial aquí levantado y tenemos expuesto toda esta zona, ¿sí? De manera que aquí tengo control sobre todas las estructuras en este sitio. Pongo el ejemplo otra vez de esto ya sin sangre para que puedan pues, evaluar la zona anatómica quirúrgica. Aquí se encuentra la cóclea, la cóclea, el ala de la ventana redonda, la relación de la carótida interna, la trompa de Eustaquio y la yugular interna, la intersección yugulocarotidia. Y aquí está el nervio facial ya levantado, sacado del acueducto y puesto en esta posición para que vean la zona y el control anatómico que podemos tener de esta área en un tumor que se origina en este sitio. Esquemáticamente sería de esta manera. Aquí ya el ejemplo quirúrgico, ¿sí? Aquí ya se encuentra ligado el seno sigmoides, resecado el tumor en esta zona. Este es el área de la carótida interna. Aquí se encuentra Healthfarm, ya para tapar el área del drenaje del seno petroso inferior en la luz del bulbo de la yugular. Y el tiempo, lo que corresponde al tiempo cervical, hay un tiempo cervical previo en donde hay un control, ¿sí? De los nervios craneanos bajos, de la yugular interna en este sitio y de la carótida interna en este sitio. Y aquí vean ya la resección del tumor completa aquí, la carótida interna limpia aquí, el área de la cápsula óptica, el nervio facial transpuesto, el seno sigmoides ligado. Aquí les pongo el ejemplo del tiempo cervical. Ahora, cuando uno hace esta transposición del nervio facial, pues siempre hay involucro del nervio facial postquirúrgico. En la literatura, y esto nos preocupaba mucho al inicio porque veíamos que los reportes eran que se podía preservar con esta transposición facial
a una función facial postoperatoria a un House-Bragman 1 o 2, es decir, tener una función facial normal o una disfunción del nervio facial leve. Sin embargo, revisando la literatura, también nos encontramos reportes del doctor Fayad, también cuando pertenecía al Instituto House, y presentó un artículo que demostró que la transposición del nervio facial en estos casos, cuando se hacía una transposición anterior corte, es decir, nada más de la rodilla al estilo mastoideo para casos de tumores del borde yugular, la recuperación del nervio facial a una clasificación House-Bauman 1-2 a corto plazo era del 47%, pero a largo plazo tenían una muy buena recuperación, casi del 93% de los pacientes. Cuando se hacía una transposición larga, como estos casos que viene desde el agujero estilo, desde el gano geniculado hasta el agujero estilo mastoideo, pues bien, la recuperación a corto plazo era un poco menor que la corta y la recuperación a largo plazo es menor que la corta. Entonces esto ya tiene implicaciones desde el punto de vista de resultados. Aquí les pongo ya el ejemplo de este caso. Este caso, no tengo las fotografías de lo que sucedió a corto plazo, es decir, en el postoperatorio inmediato y los primeros 3 meses de la cirugía, pero desde luego que este paciente cursó con parálisis facial postoperatoria inmediata, no tenía parálisis facial como causa del tumor, pero un año después, esta era la recuperación. Ese es un oído derecho. Vean, en reposo cubro los ojos por fines de mantener la identidad del paciente, pero vean la situación en reposo y ya en movimiento, pues bueno, se ve perdón, perdón, es el lado derecho, disculpen. Aquí, aquí ustedes vean, aquí hay una disminución del pliegue, ¿sí? Como a este lado. Vean ustedes cómo se ve esta zona, pero ya con el máximo esfuerzo hay cierre ocular, no se ve completo aquí por el parche que le pongo, pero tenía cierre ocular y podía desplazar la comisura bucal. Entonces tenía una recuperación a un Hawkes-Bragman 3 este paciente, ¿no? Y aquí les pongo ahora este caso, ¿no? Este caso fue otro tumor que tiene una clasificación del doctor de la Cruz clase 5, que era un transdural, tenía una extensión hacia la carótida interna y hacia la fosa canal posterior. Hicimos un abordaje infralateral tipo A de FIS conjuntamente con los neurocirujanos. Les pongo aquí el aspecto quirúrgico en el primer tiempo quirúrgico. Aquí es el nervio facial, el tumor ya en esta parte, en el receso retrofacial, ¿sí? Y luego ya la resección tumoral, y vean esto, ¿no? El nervio facial junto con el músculo digástrico para su transposición. Ya aquí ustedes pueden ver cerrado el seno sismostis y el hueco que queda después de la resección tumoral. Pero lo que quiero destacar desde el punto de vista, perdón, este paciente también se sometió entre el primer tiempo y el segundo tiempo, que fue la resección tumoral, a embolización para disminuir el sangrado transoperatorio. Pero el resultado desde el punto de vista, desde el nervio facial, que es lo que quiero demostrar en este caso, el postoperatorio inmediato de esta transposición, manteniendo el digastro de esta manera, es también, en vez de una paresia mínima en el postoperatorio inmediata, este es un oído izquierdo y menos es la paresia izquierda, ¿no? Que tuvo en el postoperatorio. En reposo se veía bien, se veía simétrico, un poco de disminución aquí del pliegue nasogeniano, ¿sí? Pero tenía buen cierre ocular en el postoperatorio inmediato y se veía un poco de debilidad en esta zona del sucaro. Pero eso es lo que ocurrió un año después con este mismo caso, ¿no? En reposo y en movimiento, ¿no? Teníamos una recuperación prácticamente en un House-Bragman 2. Ahora bien, el hecho de también manejar los nervios craneanos bajos tiene implicaciones desde el punto de vista prequirúrgico y postquirúrgico. Por ejemplo, los reportes de la literatura en función del involucro de los nervios craneanos bajos por la patología tumoral va entre el 15 y 22-23%. Pero vean cómo en este reporte el doctor Weber pues reporta un involucro postoperatorio hasta del 68% con respecto al glosofaringio,
del 50% con respecto al vago, del 50% con respecto al espinal y del 40% con respecto al hipogloso. O sea, también la cirugía puede tener morbilidad de nervios craneanos bajos. Por eso también hay técnicas importantes para manejar los nervios craneanos desde el punto de exposición en cuello y desde el punto de vista de disección, como uno se hace el empaquetamiento de la zona para tener control hemostática, sobre todo del área donde drena el seno petroso inferior, no empaquetar con mucha fuerza y tener mucho cuidado porque justo adelante está la salida de los nervios craneanos bajos. Y esto va a disminuir mucho también la morbilidad postoperatoria de nervios craneanos bajos. Ahora, desde el punto de vista de la recurrencia tumoral, desde los reportes de la literatura, esta va con un reporte del 15 al 20%. Esto nos da una idea y es muy importante decirlo, ¿no? Es una patología en donde tenemos que participar tanto el otólogo, el neurocirujano y el cirujano de cuello. Pero es importante también la participación de radiólogos intervencionistas, de cirujanos vasculares y de radioterapeutas, porque todos tenemos un plan que seguir y tenemos una indicación con respecto a este tipo de tumores y tenemos también cada quien el manejo de destrezas especiales de cada especialidad. Yo les pongo este caso, por ejemplo, de un tumor diferente. Vean ustedes este tumor que rodea prácticamente pues, las 2/3 partes de la carótida interna, que se mete a la fosa posterior y que desplaza el cerebelo, ¿no? El involucro que puede tener con respecto al nervio facial en esta zona, el conducto activo externo. O sea, hay muchas implicaciones que hay que tomar. Es importante también el manejo de los rehabilitadores. En conclusión, miren, el objetivo del planteamiento quirúrgico de sedación implica que el equipo debe estar en contacto con el paciente y colaborar juntos para determinar el mejor camino que optimice la erradicación y o el control y la calidad de vida del paciente. Esto es muy importante como objetivo del equipo multidisciplinario para el paciente. En conclusión, yo planteo pues que los casos de los paragangliomas es una patología médico-quirúrgica en donde hay que tener en mente las combinaciones de modalidades terapéuticas, en donde el equipo multidisciplinario es una parte muy importante para resolver este tipo de problemas, en donde debe de tener cirujanos capacitados para resolver estas lesiones. El abordaje infratemporal, hacer abordajes quirúrgicos para la fosa yugular, son abordajes muy completos y hay que prepararse a mucha conciencia. Hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que hacer mucha disección de uso temporal, hay que hacer en disección mucha cirugía transtemporal para saber cómo la transposición, cómo manejar el conducto activo externo, la transposición de nervio facial, cómo exponer el bulbo de la yugular, cómo exponer la carótida interna para poder hacer una resección, asociarse con los neurocirujanos, con los cirujanos de cuello, platicar con el paciente. O sea, es todo un entrenamiento y toda una fase muy importante para tratar de que la movilidad sea baja y ayudar realmente a los pacientes. Ahora, yo sé que no todo es quirúrgico, que hay también participación de la radioterapia como parte de la solución o de la terapia combinada, ¿no? Pero también entiendo que la radioterapia no lo es todo. La radioterapia tiene sus indicaciones, tal vez también de primera elección en casos especiales, saber cuándo, cómo y cómo seguirlos. Y lo importante, somos otólogos, estamos preparados, debemos tener entrenamiento también para tener abordaje a esta zona. Y quiero destacar una cosa muy importante, que es el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano y detectar lesiones pequeñas nos permiten tener cierta manga ancha para el manejo de las lesiones. Si detectamos tumores pequeños, podemos inclusive observarlos y monitorizarlos y ver la evolución. En tumores con menos extensión, la cirugía es desde luego que mucho menos extensas y en manos expertas, la movilidad creo que es bastante razonable y baja. En tumores muy extensos hay que saber combinar la cirugía con la radioterapia y en pacientes con movilidad hay que evaluarlos desde el punto de vista de control de la terapia neoplásica. Muchas gracias, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario
de lo que ustedes gusten. Les agradezco mucho el favor de su atención. Gracias.